Mi hija, dijo, mi papá está muy desorientado, hasta que descubrí lo que me estaban ocultando. La puerta se abrió de golpe. Claudia, mi hija, 40 años, traje beige de ejecutiva, entró a la sala de mi departamento sin tocar. Tenía las mejillas rojas, los ojos encendidos. Detrás de ella, Martín, su marido, abogado corporativo, el hombre más peligroso que conocí en mi vida, cerró la puerta con una calma que me heló más que cualquier grito. «¿Qué hiciste?», me dijo ella. No preguntó, acusó. Me levanté despacio del sillón, 71 años en las rodillas, pero la espalda derecha. «Lo que debí hacer desde el principio», respondí. «Destruiste todo, todo lo que construimos, por tu maldito orgullo de viejo». La palabra flotó en el aire entre nosotros. Viejo, dicha con asco, como quien avienta basura. Martín dio un paso hacia mí, lento, calculado, con esa sonrisa de abogado que no llega a los ojos. «Don Jorge». Su voz fue suave, casi amable. Eso lo hacía más amenazante. «Todavía estamos a tiempo de arreglar esto. Usted firma 3 documentos, retira la denuncia, y esto termina aquí. Nadie sale lastimado». Lo miré. A él, luego a ella. Mi hija no me miraba a los ojos, eso me dijo todo. «Ya firmé suficientes documentos con mi nombre», dije. «Muchos más de los que recuerdo haber firmado». El rostro de Martín cambió. Apenas. Un músculo en la mandíbula, una sombra cruzando los ojos. «Está cometiendo un error muy serio», murmuró. «El error lo cometieron ustedes», respondí. «Yo solo encontré las cuentas». Claudia se me acercó, tanto que pude ver el temblor en su labio inferior, y en ese momento, detrás de la rabia, detrás del miedo, vi a la niña que recordaba de otros tiempos. «Papá», dijo, y su voz se quebró en esa sola palabra. «Todavía podemos resolver esto sin destruirnos todos». Sostuve el silencio un momento. El aire entre nosotros pesaba. «Ya es tarde, mija». El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Martín tomó a Claudia del brazo. La guió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una vez más hacia mí. «Vas a arrepentirse, don Jorge». «Puede ser», dije, «pero esta noche voy a dormir tranquilo». La puerta se cerró. Me quedé solo en mi sala. Las manos firmes. El corazón destrozado. Pero el recibo de la fiscalía seguía sobre la mesa, con fecha y sello. Y eso era todo lo que necesitaba. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Me llamo Jorge Valenzuela. Tengo 71 años, y esta historia comenzó con una mentira tan pequeña que casi no la noté. Casi. Hermosillo en enero huele a tierra seca y a café de olla. Eso es lo primero que recuerdo de aquella mañana, el olor del café que preparé solo. Como cada día desde que Remedios, mi esposa, la mujer que me dio 42 años de vida real, murió hace 4 años. Por costumbre, seguía preparando 2 tazas. Una la bebía yo. La otra se enfriaba sobre la mesa, intacta, como si el cuerpo todavía esperara que alguien viniera a beberla. Fui contador público durante 32 años en la Contraloría del Estado de Sonora. Décadas revisando números que otros querían esconder. Aprendí que las mentiras dejan rastro, siempre. Una cifra fuera de lugar, una fecha inconsistente, una firma que no cierra con el resto. Los que mienten son descuidados porque creen que nadie está mirando. Ese enero yo todavía no sabía que alguien me estaba mintiendo a mí. El evento fue una cena de aniversario de la empresa de Claudia. 5 años de operaciones, según el cartel que colgaba en la entrada del salón rentado en un hotel del centro de Hermosillo. Mesas redondas con manteles blancos, flores artificiales en el centro porque las naturales cuestan más. Gente de negocios con esa sonrisa que practican frente al espejo antes de salir de casa. Claudia me había enviado la invitación por mensaje, no una llamada.
un mensaje 3 semanas antes, con una imagen adjunta que decía fecha, lugar y hora, y al final, casi como nota al margen: si puedes venir, papá, con gusto te esperamos. Si puedes. No guardé rencor por eso, o al menos eso me dije a mí mismo. Llegué puntual, como me enseñó mi madre. Traje oscuro, el mismo que usé en el funeral de Remedios, y que desde entonces solo saco para ocasiones que lo merecen. Zapatos limpios. El cabello peinado con la gomina que ella siempre compraba y que yo seguía comprando, por razones que prefería no analizar demasiado. El salón estaba lleno. Unas 80 personas, hablando todas al mismo tiempo sobre cosas que sonaban urgentes. Meseros jóvenes con charolas, música de fondo que nadie escuchaba. El tipo de evento donde todos se conocen menos tú. Vi a Claudia al fondo. Vestido negro entallado, el cabello recogido con esa precisión milimétrica que siempre me pareció excesiva para una cena. Reía con un grupo de mujeres, con esa risa amplia que heredó de Remedios, pero que usa de manera diferente. Su madre reía porque algo le daba genuina alegría. Claudia ríe cuando necesita que alguien se sienta cómodo cerca de ella. Tardé varios minutos en cruzar el salón. Nadie me abría paso porque directamente no me veían. Cuando finalmente llegué a su lado, ella tardó un instante de más en notar mi presencia. Ese instante que no debería existir cuando ves a tu padre. Papá, me dio un beso en la mejilla. Rápido, como quien marca una tarea completada en una lista. No sabía si ibas a poder venir. Aquí estoy, mija. Sus amigas me miraron con esa amabilidad que se reserva para los ancianos en eventos donde no encajan. Sonrisas breves, ojos que ya estaban pensando en otra conversación. Les presento a mi papá, dijo Claudia, sin apellido, sin contexto. Solo eso. Era contador del gobierno, ya jubilado. Era, como si yo fuera pasado. Contador público, precisé, porque el silencio me lo pidió. Durante décadas en la Contraloría del Estado. «Qué interesante», dijo una de las mujeres, mirando por encima de mi hombro hacia algo más importante. Martín, el marido de Claudia, abogado corporativo, apareció 20 minutos después con 2 hombres en traje a su lado. Me saludó con ese apretón de mano que los abogados practican, firme y exacto, ni un segundo de más. Don Jorge. Nunca me llamó papá. Desde la boda, don Jorge. Una manera elegante de mantener distancia con guantes de seda. Me alegra que haya podido acompañarnos. Haya podido, como si yo hubiera superado un obstáculo físico para llegar. Me dejaron. A mí y a mi copa de agua mineral y a las flores artificiales del centro de mesa. Caminé despacio entre las mesas, sin destino fijo, escuchando fragmentos de conversaciones sobre proyectos inmobiliarios, sobre terrenos en el norte del estado, sobre rendimientos que me parecieron demasiado optimistas para ser honestos. Una carrera entera auditando me dejó una alergia permanente a los números que suenan demasiado bien. Fue entonces cuando escuché la voz de Claudia. No me buscaba. No sabía que yo estaba a 2 metros, detrás de una columna decorativa con plantas artificiales. Hablaba con 2 mujeres, en ese tono de confidencia que la gente usa cuando cree estar a salvo. ¿Y tu papá? ¿No iba a venir esta noche?, preguntó una de ellas. Vino, dijo Claudia. Respiró antes de continuar. Está por ahí. Qué bien, ¿no?, que te apoye. Sí, bueno. Su voz bajó un tono. Uno los quiere, pero ya saben cómo son estas cosas. Era contador de gobierno toda su vida. Muy diferente al mundo de los negocios reales. Nunca entendió bien cómo funciona esto. Claro, es otra generación, dijo la otra mujer conciliadora. Sí, y además, bajó todavía más la voz, pero yo seguía ahí, inmóvil, con la copa en la mano. Últimamente está un poco desorientado. La soledad lo está afectando desde que murió mi mamá. A veces dice cosas que no tienen mucho sentido. Ya saben, la edad. Uno tiene que tenerle paciencia. Las mujeres murmuraron algo comprensivo. Yo no me moví, desorientado.
Esa palabra no fue casual. Esa palabra fue colocada con cuidado, como se coloca una ficha en un tablero. Durante mi carrera aprendí a reconocer cuando alguien construye un relato. Y Claudia estaba construyendo uno, sobre mí. Dejé la copa sobre la mesa más cercana sin hacer ruido. Crucé el salón despacio, con la espalda recta, mirando al frente. Empujé la puerta de salida. El frío de Hermosillo me golpeó la cara como mano abierta. Me detuve en la banqueta. Puse las manos en los bolsillos del abrigo. Respiré el aire fresco del invierno sonorense. No sentí rabia en ese momento. Sentí algo más inquietante. Sentí la misma sensación que me recorría la espalda cuando encontraba el primer número que no cerraba. Esa mezcla de alarma y claridad. La certeza de que debajo de ese número había muchos más esperando ser encontrados. Desorientado. La edad. Ya saben, palabras pequeñas, inocentes por separado, pero juntas formaban el principio de algo, un argumento, una narrativa construida con paciencia para que otros la creyeran antes de que yo pudiera contradecirla. Caminé 3 cuadras hasta la parada del camión. El viento arrastraba papeles por la calle desierta. Las luces del hotel seguían brillando a mis espaldas, con la fiesta adentro y yo afuera, que era exactamente donde mi hija quería que estuviera. En el camión casi vacío, mirando por la ventana las calles oscuras de Hermosillo, hice lo que hacía siempre cuando algo no cuadraba. Empecé a revisar los números desde el principio. Y mientras el camión avanzaba por la ciudad dormida, una pregunta se instaló en mi cabeza con la persistencia de las cosas que no tienen respuesta fácil. ¿Para qué necesitaba mi hija que el mundo creyera que yo estaba perdiendo la cabeza? Esa noche no dormí, y tenía la sensación de que pronto iba a entender por qué. Pasé 3 días sin llamarla. No fue decisión consciente al principio. Fue que cada vez que tomaba el teléfono y buscaba su nombre en la pantalla, recordaba esa voz baja detrás de la columna. Desorientado. La edad, ya saben. Y volvía a dejar el teléfono sobre la mesa. Al 4.º día me llamó ella. «Papá, ¿cómo estás? No supe nada de ti después de la cena». «Bien, mija, estaba descansando». «Descansando». Una breve excitación, casi imperceptible. «Claro, claro. Oye, ¿pudiste tomar bien el camión esa noche? Martín y yo queríamos ofrecerte aventón, pero no te encontramos al final. No te encontramos, como si yo me hubiera esfumado por descuido». «No tuve problema», dije. «Conozco esta ciudad desde antes de que tú nacieras», rió. Suave, calculada. «Claro que sí, papá. Oye, te llamo también porque quería pedirte un favor, nada complicado. Necesito que pases por un notario la próxima semana. Unos documentos de la empresa que requieren una firma de familiar directo, cosa de trámite, cosa de trámite». Durante mi carrera nunca escuché esa frase de boca de alguien honesto. «¿Qué tipo de documentos?», pregunté con voz tranquila. «Ay, papá, son cosas técnicas muy aburridas. Tú sabes cómo son estas cosas legales. Martín ya revisó todo, está en orden. Solo necesitan tu firma como familiar. Es un requisito del SAT para empresas familiares. Técnicas muy aburridas. Martín ya revisó todo». 2 frases diseñadas para que un hombre de mi edad dijera que sí sin leer nada. «Déjame pensarlo», respondí. Otro silencio breve, esta vez con un peso diferente. «Claro, papá, sin prisa». Y luego, casi de pasada, «¿Estás durmiendo bien? ¿Comiendo bien? A veces me preocupas viviendo solo». «Duermo perfectamente, mija». Colgamos. Me quedé sentado junto al teléfono, con la segunda taza de café fría frente a mí, pensando. Saqué el cuaderno que siempre tuve sobre el escritorio, el mismo modelo de pasta dura azul que usé durante toda mi carrera para anotar irregularidades. Lo abrí en la primera página en blanco, escribí la fecha, y debajo 3 palabras: documentos, firma, trámite. Luego agregué una pregunta:
¿De qué empresa? Porque Claudia nunca lo dijo. Y yo no pregunté. No todavía. Rubén Ochoa, mi amigo de toda la vida, 72 años, ex jefe del Departamento de Auditoría Interna del municipio, fumador incorregible, a pesar de 2 advertencias médicas serias, apareció en mi puerta esa misma tarde con una bolsa de pan de una panadería cercana y la excusa de siempre. «Pasaba por aquí», dijo. «Vives a 12 cuadras, Rubén». «Exacto, pasaba por aquí». Entró sin que yo lo invitara, como llevaba haciendo 40 años. Se sentó en su silla, que así la llamábamos ambos aunque fuera técnicamente mía, y acomodó la bolsa de pan sobre la mesa con la familiaridad de quien conoce una casa mejor que su dueño. Le conté todo mientras el café nuevo se hacía, la cena, la columna, las palabras de Claudia, la llamada del día siguiente, los documentos que necesitaban mi firma sin nombre ni detalle. Rubén me escuchó sin interrumpir, lo cual era inusual en él. Cuando terminé, aplastó el cigarro que había encendido sin pedirme permiso, en el cenicero que yo mantenía sobre la mesa exclusivamente para sus visitas, y me miró con esos ojos pequeños y agudos que lo hicieron tan buen auditor. «¿Cuánto tiempo tiene la empresa de Claudia?», se preguntó. 5 años. Eso decía el cartel de la cena. «¿Y alguna vez te habló de los socios?» «De cómo está constituida», pensé. Nunca con detalle. Siempre fueron cosas generales. Que iba bien, que estaban creciendo. «¿Y Martín participa en la empresa?» «Legalmente no. Él tiene su propio despacho, pero es evidente que asesora todo desde adentro». Rubén tamborileó los dedos sobre la mesa. «1 vez, 2 veces. Jorge, una empresa que necesita la firma de un familiar directo para un trámite del SAT», negó despacio con la cabeza. «Eso no existe. El SAT no opera así. Tú lo sabes mejor que yo». «Lo sé. Entonces lo que te están pidiendo no es un trámite. Es algo que necesitan que parezca legítimo, con tu nombre encima». El café terminó de hacerse. Me levanté a servirlo solo para hacer algo con las manos. «¿Qué harías tú?», le pregunté sin voltear. «Yo iría al registro público», dijo. «Antes de firmar cualquier cosa, antes de hacer cualquier movimiento, buscaría si tu nombre ya aparece en algún documento de esa empresa». Me volteé despacio. «¿Crees que ya lo usaron?» Rubén me miró con esa expresión que reservaba para las respuestas que duelen. «Creo que si te están pidiendo una firma ahora, puede ser porque ya usaron tu nombre antes y necesitan que todo cuadre hacia atrás». Lo que dijo aterrizó en mi estómago como piedra fría, porque tenía toda la lógica del mundo. Fui al registro público de la propiedad y del comercio 3 días después, solo, sin decirle a nadie excepto a Rubén. La oficina olía a papel viejo y a aire acondicionado mal calibrado. Una joven me atendió con la paciencia automática de quien repite el mismo proceso 50 veces al día. Le pedí información sobre cualquier empresa comercial registrada a mi nombre o con mi número de RFC. Después de verificar mi identidad y solicitar una búsqueda formal, tardaron varios minutos en localizar los registros. Cuando la joven volvió, traía 2 hojas impresas. «Señor Valenzuela, aparece usted como accionista y representante legal designado en los documentos constitutivos de una empresa constituida hace 2 años. ¿Gusta ver los documentos originales?» Me senté antes de responder porque las piernas me lo pidieron. «Sí», dije. «Por favor». Los documentos llegaron en una carpeta delgada. Acta constitutiva, estatutos, registro ante el SAT, todo con membrete oficial, todo con fechas y sellos y firmas notariales, y mi nombre en cada página importante. Jorge Valenzuela Espinosa, RFC domicilio. Mi domicilio actual, el departamento donde vivo desde hace 12 años. Accionista y representante legal designado. Firmado ante notario el 17 de marzo de 2 años atrás. El 17 de marzo de ese año yo estaba en Guadalajara.
Fui al cumpleaños de mi hermana Consuelo. Tengo las fotos en el teléfono. Tengo los mensajes coordinando el vuelo. Tengo el talón del boleto de avión guardado en el cajón del escritorio porque nunca tiro nada. El 17 de marzo yo no estaba en Hermosillo. Yo no firmé nada. Pedí una copia certificada de todo. La señorita me la entregó sin hacerme preguntas porque era un trámite normal. Guardé los documentos en mi portafolio con manos que mantuve deliberadamente quietas. Salí a la calle. El sol de Hermosillo cayó sobre mí con todo su peso de enero seco. La gente caminaba en la banqueta. Un niño pasó corriendo. Un perro dormía bajo un árbol raquítico. El mundo seguía igual. Solo yo sabía que algo acababa de cambiar para siempre. Caminé hasta una banca de la plaza que estaba a media cuadra. Me senté. Abrí el portafolio. Saqué las copias. Las leí otra vez, despacio, con la metodología que usé durante décadas para revisar documentos que alguien no quería que fueran revisados. La firma era buena, muy buena, parecida a la mía en trazo general, pero había detalles. La manera en que yo cruzo la letra V de Valenzuela, con un ángulo específico que desarrollé desde la universidad. La presión del bolígrafo en las curvas. El espacio entre el nombre y el apellido. Pequeñas cosas. Pero para alguien que sabe mirar, diferencias innegables. Saqué el cuaderno de pasta azul. Lo abrí. Busqué la página donde había escrito 3 días antes. Documentos. Firma. Trámite. Debajo de la pregunta que no había respondido todavía, escribí lo que ahora sabía. Empresa fantasma. Mi nombre, mi RFC, mi firma falsificada, 2 años. Y luego, con letra más pequeña, la pregunta que más me dolió escribir. ¿Cuánto tiempo lleva Claudia planeando esto? No encontré la respuesta en esa banca, pero en el camino de regreso a casa, mientras el camión cruzaba las calles anchas de Hermosillo, recordé algo que Remedios me dijo una vez, años atrás, cuando Claudia era todavía adolescente y ya mostraba esa frialdad calculadora que nosotros preferíamos llamar madurez. Jorge, nuestra hija quiere mucho, pero quiere a su manera, y cuando algo se le cruza en el camino... No terminó la frase. Ahora yo la terminaba solo. Y el camión seguía avanzando, y Hermosillo afuera seguía siendo la misma ciudad de siempre, y yo llevaba en el portafolio las pruebas de que mi propia hija había convertido mi nombre en el escudo de algo que todavía no entendía completamente. Pero lo iba a entender, porque los números siempre terminan por cuadrar. Esa noche no abrí el portafolio. Lo dejé sobre la silla del comedor, cerrado, como si la distancia física pudiera darme tiempo para procesar lo que había encontrado. Me preparé una sopa de la que comí la mitad, lavé el plato, me senté frente a la televisión sin encenderla. Remedios tenía una frase para estos momentos. Cuando no sepas qué hacer, Jorge, no hagas nada todavía. Deja que la información repose. Los números fríos hablan más claro que los números calientes. Trabajé toda mi vida siguiendo ese consejo. Esa noche lo seguí también. Me fui a la cama a las 9, no dormí hasta las 2 de la mañana, y cuando dormí, soñé con la oficina de la Contraloría, con los archiveros grises y las carpetas numeradas, y el olor a papel que se acumula durante décadas. Soñé que buscaba un documento y cada vez que creía encontrarlo, tenía otro nombre encima del mío. Desperté antes del amanecer con la mente completamente despejada. Así funciona esto. El cuerpo procesa lo que la mente no puede todavía. Me preparé el café, abrí el portafolio, saqué las copias del registro público y las extendí sobre la mesa del comedor bajo la luz más fuerte que tenía. Las estudié durante 1 hora con la lupa que guardaba en el cajón del escritorio desde mis años en la Contraloría, cuando los documentos llegaban en copias mal escaneadas y había que leer entre píxeles. Cuanto más miraba la firma, más seguro estaba. No era mía, pero era extraordinariamente parecida.
Lo suficiente para engañar a un notario que atiende 20 escrituras al día y no tiene razón para dudar. Lo suficiente para pasar cualquier revisión superficial. Solo fallaría ante un análisis pericial serio, con comparación técnica y metodología grafotécnica. Necesitaba ese análisis. Llamé a Rubén a las 7 de la mañana, hora en que sabía que ya estaba despierto, porque el tabaco madrugador no lo dejaba dormir más. «Necesito al perito», dije sin preámbulo. Un silencio breve. «¿Encontraste algo?» «Encontré todo. Salvador Durán, 66 años, perito grafotécnico con 4 décadas de experiencia, el hombre que Rubén describió como el que puede leer una firma como yo leo un estado de cuenta. Vivía en una casa angosta al poniente de la ciudad, con una oficina en la planta baja que olía a tinta, a papel viejo y a ese silencio concentrado de los espacios donde se trabaja con precisión. Nos recibió 3 días después de que Rubén lo contactara. Era un hombre delgado, de movimientos lentos y deliberados, con anteojos de aumento colgados del cuello y una manera de escuchar que transmitía la sensación de que cada palabra era registrada y archivada internamente para su análisis posterior. Le expliqué la situación sin rodeos, le mostré las copias del registro, le mostré 3 documentos originales con mi firma real, contratos de arrendamiento de mis años de trabajo, credenciales antiguas, la escritura de mi departamento. Salvador Durán tomó todo sin decir nada. Puso los documentos bajo una lupa de escritorio iluminada. Los estudió en silencio durante un tiempo que se sintió largo, pero que Rubén me dijo después que fue exactamente lo normal para alguien que hace esto bien. Finalmente se quitó los anteojos de aumento. Los limpió con un paño. Se los volvió a poner. Mi impresión preliminar es que la firma presenta divergencias importantes con las muestras auténticas, dijo con la calma de quien mide cada palabra. Identifico al menos 7 puntos de posible divergencia técnica. El dictamen definitivo requerirá el análisis completo con todas las muestras, pero le puedo adelantar que lo que veo aquí no cuadra. ¿Cuánto tiempo necesitas para el dictamen formal?, preguntó Rubén. 1 semana con todas las muestras en mi poder. Salvador nos miró a los dos. ¿Qué tan serio es esto? Muy serio, dije. Asintió despacio. Necesito más muestras de su firma original. Cuantas más, mejor. De diferentes épocas, si es posible. Tengo documentos de hace 20 años, dije. Los guardo todos. Por primera vez desde que llegamos, Salvador Durán sonrió. Apenas. Un hombre que guarda sus documentos. Eso simplifica mucho las cosas. En el camino de regreso, Rubén encendió un cigarro en cuanto salimos a la calle. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como cuando encontraba el primer error en una auditoría», respondí. «Que ya sabes que hay más». Caminamos media cuadra en silencio. «Jorge, necesitamos saber para qué usaron tu nombre exactamente. El registro es el principio, pero una empresa no se constituye solo para existir. Se constituye para hacer algo. Tenía razón. Necesito los contratos, las operaciones, los movimientos financieros. Para eso necesitamos a alguien que sepa moverse en archivos públicos». Rubén exhaló el humo hacia arriba. «Y yo sé exactamente quién. César Noriega, 69 años, periodista investigativo con 40 años en el oficio, retirado formalmente desde hacía 3, pero con más fuentes activas que la mayoría de los reporteros en ejercicio, vivía en un departamento del centro tan lleno de libros y carpetas que la primera vez que entré, pensé que había un sistema de organización que solo él entendía. Resultó que sí lo había. Rubén me lo presentó esa misma semana en la fonda pequeña del centro donde César desayunaba cada mañana y donde la dueña ya le tenía listo el café americano antes de que se sentara. Le conté todo. César escuchó con los brazos cruzados sobre la mesa.
los ojos fijos en un punto medio entre mi cara y el aire, con esa concentración de quien ya está ordenando la información mientras la recibe. Cuando terminé, pidió otro café antes de hablar. ¿Sabes el nombre de la empresa?, preguntó. Sí, está en las copias del registro. ¿Y tienes RFC, número de escritura, nombre del notario? Todo, asintió lentamente. Con eso puedo rastrear los contratos públicos. Si esta empresa hizo operaciones con el gobierno municipal o estatal, hay registro. Todo contrato público en México es información abierta desde la reforma de transparencia. Me miró directo. Dame 4 días. ¿Qué esperas encontrar?, pregunté. César envolvió las manos alrededor de su taza. Si falsificaron tu firma para constituir una empresa, no fue por diversión. Alguien necesitaba una persona física solvente, con historial limpio, sin antecedentes, que apareciera como responsable legal mientras el dinero se movía por otro lado. Hizo una breve pausa. ¿Cuántos años trabajaste en la Contraloría? 32. Historial impecable, supongo. Nunca tuve una observación. César asintió como confirmando algo que ya sospechaba. Te eligieron con cuidado, Jorge. Eso me dice que esto no fue improvisado. Alguien pensó en ti, específicamente. Esas palabras se quedaron conmigo el resto del día. Te eligieron con cuidado. No fui víctima de descuido, fui víctima de selección. Alguien, en algún momento, revisó mi historial, mi nombre limpio, mis años sin mancha, y decidió que yo era la pantalla perfecta. Y la única persona que conocía ese historial con ese nivel de detalle. La única persona que sabía exactamente cuánto valía mi nombre limpio en términos legales y fiscales. Era mi hija. Los 4 días que esperé el reporte de César fueron los más difíciles de todo este proceso, no porque no tuviera que hacer, sino porque tuve demasiado tiempo para pensar. Busqué en mi memoria cada momento de los últimos 2 años que ahora se veía diferente, cada vez que Claudia me había pedido documentos de identificación por razones que parecían razonables. Para tramitar un descuento médico, me dijo una vez. Para una actualización de datos del banco, dijo otra. Para un programa de beneficios para adultos mayores del gobierno estatal. Confié donde nunca debí confiar. Una tarde, revisando el cajón del escritorio donde guardo todos mis documentos, noté algo que no había notado antes. Entre los papeles, había una copia de mi credencial de elector que yo no recordaba haber sacado. Era reciente, la credencial nueva que tramité hace 3 años. No recordaba haberla fotocopiado, pero ahí estaba. La tomé, la sostuve bajo la luz. Pensé en cuántas veces Claudia había estado en este departamento, en cuántas visitas breves donde yo estaba en la cocina preparando café mientras ella esperaba en la sala. Tiempo suficiente para abrir un cajón, tiempo suficiente para fotografiar un documento con el teléfono. Cerré los ojos. Cuando los abrí, anoté en el cuaderno de pasta azul una sola línea. La copia de la credencial no la hice yo. Y debajo, con letra que me salió más pequeña de lo que quería. ¿Cuántas veces entró aquí mientras yo no miraba? Esa pregunta no tenía respuesta en ningún archivo público, pero tenía respuesta en algún lugar. Y César Noriega, con 40 años de experiencia, encontrando lo que otros esconden, estaba en ese momento buscándola. Lo que encontró 4 días después iba a obligarnos a reinterpretar todo lo que creíamos saber. César llegó un martes por la mañana. No llamó antes. Simplemente tocó la puerta con 3 golpes secos, su manera de anunciar que traía algo que no podía esperar. Lo conocía desde hacía pocos días y ya reconocía sus códigos. Entró con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión que no había visto en él todavía. No era la gravedad del primer día, era algo diferente, más tenso, como quien trae una noticia que obliga a reinterpretar todo el caso desde el principio.
Rubén llegó 10 minutos después, como si lo hubiera olido desde sus 12 cuadras de distancia. Los tres nos sentamos en la mesa del comedor. César abrió la carpeta. La extendió frente a nosotros con la metodología ordenada de quien sabe presentar información para que duela lo menos posible, aunque igual duela. Encontré 5 contratos públicos, dijo sin preámbulo. Todos firmados a nombre de la empresa donde apareces como representante legal designado. 4 con el municipio de Hermosillo. 1 con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado. Empujó las copias hacia mí. Las tomé, las revisé despacio. Contratos de obra, rehabilitación de un pequeño centro vecinal, pavimentación de 2 calles en la zona norte, instalación de luminarias en un parque, mejoramiento de espacios públicos en 2 colonias. Montos que fueron de 400,000 pesos hasta 800,000. En total, según la última hoja que César me señaló con el dedo, 3,600,000 pesos en contratos públicos adjudicados a una empresa cuyo representante legal designado nunca supo que existía. Rubén silbó en voz baja. ¿Las obras se realizaron? Pregunté con la voz más controlada que pude. Esa es la parte más interesante, dijo César. Se inclinó hacia adelante. 2 de las 5 obras tienen evidencia de haberse ejecutado parcialmente. Las otras 3 aparecen como concluidas en los registros oficiales, con actas de entrega firmadas y todo. Pero fui a verificar en persona. Sacó su teléfono. Nos mostró fotografías. El espacio donde debía estar el centro vecinal rehabilitado era un lote sin intervención visible. Las calles de la zona norte, que supuestamente fueron pavimentadas, seguían con el mismo asfalto cuarteado de siempre. El parque con las luminarias nuevas tenía los mismos postes oxidados de hace años. Obras que existían en papel, que no existían en la realidad, y mi nombre firmando la recepción de cada una. Puse las fotografías sobre la mesa, me levanté. Caminé hasta la ventana. Afuera, el sol de Hermosillo iluminaba la calle con esa intensidad blanca de las mañanas de invierno en Sonora. Un vecino barría la banqueta. 2 niños esperaban el camión escolar, el mundo ordinario, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo en esta mesa. ¿Cuánto dinero se cobró por obras que no existen? Pregunté sin voltearme. Escuché a César pasar páginas. Considerando los montos de los 3 contratos con obras no ejecutadas, 2,300,000 pesos. Me apoyé en el marco de la ventana. Más de 2 millones de pesos, cobrados a nombre de una empresa que usaba mi identidad, por obras que nunca se construyeron, con mi firma en los documentos de entrega. Y yo, en este departamento, tomando café solo y viendo la segunda taza enfriarse. Rubén habló desde la mesa. Jorge, si el SAT o la Fiscalía abren una investigación antes de que tú te adelantes, van a ir primero contra el representante legal designado. Contra ti, lo sabía. Era exactamente cómo funcionaba. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Eso no lo sé, dijo César. Puede ser que ya haya una investigación abierta. Puede ser que todavía no. Pero estos contratos son públicos. Si yo los encontré en 4 días, cualquier periodista o cualquier funcionario con motivación puede encontrarlos también. Me volteé. Los miré a los 2. Entonces no hay tiempo que perder. Esa tarde llamé a Claudia. Necesitaba verla. Pero sobre todo, necesitaba verla sin que ella supiera que yo ya sabía. Durante mi carrera, aprendí que la información que obtienes de alguien que no sabe que está siendo observado vale 10 veces más que la que obtienes de alguien en guardia. El viejo contador todavía servía para algo. Mija, estuve pensando en lo que me dijiste de los documentos. Su voz cambió de inmediato, sutil, solo perceptible para quien sabe escuchar. Sí, papá, creo que tienes razón. Si es un trámite que necesitas, con gusto te ayudo. ¿Cuándo quieres que vaya con el notario?
2 segundos exactos de silencio. 2 segundos donde imaginé perfectamente su expresión al otro lado del teléfono. «Qué bueno, papá». Su voz se relajó. «Apenas. Esta semana está difícil para mí. La próxima, como tú digas, mija, tú me dices cuándo». «Perfecto. ¿Y papá, cómo has estado? ¿Estás saliendo viendo a tus amigos?» «Sí, aquí con Rubén de vez en cuando. Ya sabes, los viejos aburridos». Rió. «No diga eso. Oiga, la próxima vez que salga a caminar, tenga cuidado con el sol. Ya no estamos para andar bajo ese calor. Ya no estamos. Como si ella también fuera vieja. Como si el sol fuera mi enemigo personal». «Claro, mija. Gracias por el consejo». Colgué. Anoté en el cuaderno azul. Bajó la guardia. «¿Cree que me rindo?» Y debajo, «Bien». Esa noche, los tres nos reunimos de nuevo. Pusimos todo sobre la mesa: las copias del registro público, el dictamen preliminar de Salvador sobre la falsificación de firmas, las copias de los contratos públicos, las fotografías de las obras inexistentes, la copia de mi credencial que apareció en el cajón. César organizó todo por categorías con la eficiencia de quien ha armado expedientes durante 4 décadas. «Tenemos 3 líneas de evidencia», dijo. «Primera, identidad usada sin consentimiento, respaldada por el análisis grafotécnico de Salvador. Segunda, contratos públicos irregulares, respaldados por los registros de transparencia y las fotografías de campo. Tercera, beneficio económico directo, que todavía necesitamos probar documentalmente». «¿Cómo probamos esa tercera línea?», preguntó Rubén. «Necesitamos los estados de cuenta de la empresa, los movimientos financieros, a dónde fue el dinero de esos 2.300.000 pesos de obras no ejecutadas». César me miró. «Para eso necesitamos una denuncia formal ante la Fiscalía que obligue a solicitar información bancaria por los canales correspondientes. Si presento una denuncia, Claudia se va a enterar», dije. «Eventualmente sí». César no endulzó la respuesta. «Pero si la presentamos bien, con todo el expediente previo ya construido, cuando ella se entere, ya no va a poder hacer nada. La diferencia entre denunciar hoy con lo que tenemos y denunciar en 2 semanas con todo completo puede ser la diferencia entre ganar o perder». Rubén encendió un cigarro. Yo ya no protestaba. «2 semanas», dije. «¿Qué falta?». César contó con los dedos. El dictamen final de Salvador. 2 o 3 testimonios de vecinos de las zonas donde debían hacerse las obras. Gente que confirme que nunca hubo construcción. Y una cosa más. Bajó los ojos hacia sus notas un momento antes de continuar. «¿Qué cosa?», pregunté. «Necesito saber quién más está involucrado. Claudia no pudo hacer esto sola. Necesitó a alguien dentro del municipio que le adjudicara los contratos. Alguien que firmara las actas de recepción de obras que nunca existieron. Eso no se hace solo desde afuera». Rubén y yo nos miramos. «Martín», dije. «Su marido es abogado corporativo», dijo César asintiendo. «Pero los contratos municipales requieren contactos dentro de la administración». «Alguien más», pensé. Revisé en mi memoria cada nombre que había escuchado de boca de Claudia en los últimos años. Socios, clientes, funcionarios que mencionó de pasada en conversaciones que yo no presté suficiente atención porque no tenía razón para hacerlo. Y entonces recordé un nombre. «Carla», dije despacio. «¿Carla quién?», preguntó César con el lápiz listo. «Carla Mendívil. Claudia la mencionó varias veces como su socia en algunos proyectos. Nunca me dio detalles, solo que trabajaban juntas en desarrollos del sector público. Hice memoria. Una vez la vi en una fotografía que Claudia publicó en sus redes sociales. Cabello oscuro, tal vez 40 y tantos años. Claudia la presentó como su socia de confianza. César anotó el nombre. ¿Sabes si tiene vinculación con el municipio? No sé nada más. Con el nombre es suficiente para empezar».
Cerró su libreta. Dame 2 días. Esa noche, después de que Rubén y César se fueron, me quedé sentado en el sillón de la sala durante un tiempo largo sin encender ninguna luz. La oscuridad de mi departamento fue una cosa conocida, familiar. Después de 4 años viviendo solo, uno aprende a estar cómodo en ella. Pensé en Claudia, no en la mujer del traje beige que firmaba contratos con mi nombre sin parpadear. Pensé en la niña de 8 años que se sentaba junto a mí en el escritorio mientras yo revisaba documentos de trabajo, haciendo preguntas sobre los números, queriendo entender para qué servían las columnas y los totales y las sumas que no cuadraban. Papá, ¿por qué alguien pondría un número equivocado? Porque quiere esconder algo, mija. ¿Y siempre se descubre? Le respondí que sí, que siempre. Debí haberle enseñado mejor esa lección, o tal vez la aprendió demasiado bien. Solo que del lado equivocado. Encendí la lámpara de la mesa, abrí el cuaderno azul en una página nueva y escribí algo que no era evidencia, ni estrategia, ni plan. Era solo la verdad de un hombre que necesitaba decirla en algún lugar. No sé en qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un recurso, en un nombre con historial limpio que alguien podía usar y descartar. Confié donde nunca debí confiar, y esa confianza fue exactamente el arma que usaron contra mí. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara, y en la oscuridad esperé los 2 días que César necesitaba. Lo que encontró sobre Carla Mendívil iba a obligarnos a reinterpretar todo lo que creíamos saber. César llegó antes de lo prometido, 1 día y medio después de que se fue con el nombre de Carla Mendívil anotado en su libreta. Tocó mi puerta a las 8 de la mañana con una expresión que no había visto en él todavía. No era la gravedad del primer día, era algo diferente, más tenso, como quien trae una noticia que reordena todo lo que se creía saber. Rubén llegó 20 minutos después. Esta vez sí lo llamé yo. Los 3 nos sentamos. César no abrió la carpeta de inmediato. Puso las manos sobre ella y nos miró a los 2 antes de hablar, como quien necesita un segundo para ordenar por dónde empezar. Carla Mendívil Fuentes, dijo finalmente. 46 años, originaria de Guaymas, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Sonora. Socia registrada de la empresa de Claudia desde su constitución hace 5 años. Socia desde el principio, dijo Rubén. Desde el primer día. César abrió la carpeta. Pero lo importante no es quién es Carla. Lo importante es dónde trabajó antes de asociarse con Claudia. Empujó una hoja hacia mí. Era una impresión de un boletín oficial del gobierno municipal de Hermosillo, fechado 4 años atrás, un listado de nombramientos, y ahí Carla Mendívil Fuentes, coordinadora de contratos y licitaciones, Dirección de Obras Públicas Municipales. Me detuve en esas palabras. Coordinadora de contratos y licitaciones. Dirección de Obras Públicas Municipales. Trabajó en el municipio, dije. Durante 3 años, confirmó César. Renunció exactamente 4 meses antes de que la empresa donde apareces, tú, comenzara a recibir contratos públicos. Bajó los ojos hacia el documento un instante antes de continuar. No fue coincidencia. Ella conocía el sistema por dentro. Sabía cómo adjudicar contratos, cómo generar las actas de recepción, cómo hacer que una obra inexistente apareciera como concluida en los registros oficiales. Se fue del municipio con ese conocimiento y lo puso al servicio de Claudia. Rubén aplastó el cigarro que apenas había encendido. O Claudia lo puso al servicio de Carla, o los 2 al servicio de Martín, o los 3 juntos desde el principio, dije. El problema de Martín, entendería después, fue creer que nunca lo investigarían. Durante años actuó como alguien acostumbrado a no enfrentar consecuencias. Un hombre así no calibra sus errores porque nunca los ha pagado. El silencio que siguió tuvo el peso específico de las cosas que no tienen vuelta atrás. «Hay algo más», dijo César. Lo miré. Sacó otra hoja.
Era la captura de pantalla de un grupo de mensajes de trabajo, nombres y horas borradas, pero el contenido visible. Un excompañero de Carla en el municipio prefirió mantenerse anónimo, pero me compartió esto. Conservó las capturas porque siempre sospechó que algo no estaba bien en la manera en que se cerraban ciertos expedientes. Son mensajes del grupo de trabajo de la dirección de obras de esa época. Leí los mensajes. Eran técnicos en su mayoría, coordinaciones de trabajo ordinarias, pero hacia el final del hilo había un intercambio diferente. Carla preguntaba sobre los procedimientos para validar actas de entrega de obras contratadas con empresas externas. El compañero explicaba el proceso. Carla hacía preguntas muy específicas sobre qué documentos eran suficientes para cerrar un expediente sin inspección física. Preguntas que una coordinadora con 3 años en el puesto no debería necesitar hacer. Preguntas de alguien que estaba aprendiendo a hacer algo que no era su trabajo oficial. Esto no es prueba directa, dijo César, pero establece un patrón. Carla usó su tiempo en el municipio para entender exactamente cómo cerrar contratos sin que nadie fuera a verificar las obras en campo. ¿Y este ex compañero estaría dispuesto a declarar?, preguntó Rubén. Todavía no. Tiene miedo, pero si hay una investigación formal puede cambiar de postura. La gente habla más cuando siente que no es la única voz. Asentí despacio. ¿Qué más encontraste? César sostuvo el silencio un momento, los ojos fijos en la carpeta. Encontré algo que no estaba buscando. Lo que César encontró, sin buscarlo, era un artículo de una revista empresarial local, publicado 18 meses atrás. Una nota sobre empresas del sector inmobiliario emergentes en Sonora. Claudia salía fotografiada junto a Carla en la entrada de una obra. El pie de foto las identificaba como socias fundadoras de una empresa en expansión con proyectos en el sector público y privado. No era eso lo que importaba. Lo que importaba era el párrafo final de la nota, donde Claudia hablaba de su filosofía de negocios. César me lo leyó en voz alta porque notó que mis manos habían empezado a temblar sutilmente sobre la mesa. El éxito en los negocios requiere visión a largo plazo y estructuras sólidas. Nosotros nos aseguramos de que cada proyecto tenga los respaldos legales y patrimoniales necesarios. Contamos con socios estratégicos que aportan solidez y trayectoria al nombre de la empresa. Socios estratégicos que aportan solidez y trayectoria al nombre de la empresa. Yo me estaba describiendo a mí en una revista de negocios, sin nombrarme, pero describiendo exactamente lo que había hecho con mi identidad. Lo dijo con esa tranquilidad de quien no teme que nadie conecte los puntos. Me levanté de la mesa, caminé hasta la ventana. El mismo movimiento de siempre cuando necesito que el cuerpo haga algo mientras la cabeza procesa. Afuera, la calle de Hermosillo seguía siendo la misma. Un hombre vendía elotes en la esquina. Una señora esperaba el camión con una bolsa de mandado. 2 perros dormían bajo el árbol de la banqueta de enfrente. «Jorge», dijo Rubén en voz baja. «Estoy bien», dije sin voltearme. «No tienes que estarlo». Respiré despacio antes de responder. «Sí, tengo que estarlo», dije finalmente, «porque si no estoy bien no pienso claro. Y si no pienso claro, ellos ganan». Me volteé. Los miré a los dos. ¿Qué falta para tener el expediente completo? Lo que faltaba era la prueba del dinero. Sabíamos que los contratos existían. Sabíamos que las obras no. Sabíamos que mi firma era falsa. Sabíamos que Carla tenía el conocimiento para ejecutar el fraude desde adentro del sistema, pero no sabíamos a dónde había ido el dinero, los 2.300.000 pesos que el municipio pagó por obras que nunca se construyeron. Sin esa prueba, el expediente era sólido, pero incompleto. Un buen abogado defensor podría argumentar errores administrativos, subcontrataciones mal documentadas, problemas de ejecución,
pero no necesariamente fraude intencional. Necesitábamos el rastro del dinero, y para eso necesitábamos presentar la denuncia formal para que las autoridades solicitaran información bancaria por los canales correspondientes. «Es el momento», dijo César. «¿Con lo que tenemos es suficiente para que procedan?», pregunté. «Más que suficiente para iniciar la investigación. El dictamen de Salvador, los contratos, las fotografías de campo, el historial de Carla en el municipio. La Fiscalía tiene obligación de investigar con mucho menos que esto». Rubén asintió. «Y una vez que la investigación abra, ellos tienen herramientas que nosotros no tenemos. Pueden citar testigos, pueden solicitar información bancaria, pueden cruzar datos fiscales». «¿Cuándo presenta la denuncia?», me preguntó César. Lo pensé, no porque tuviera dudas sobre si hacerlo, sino porque una vez hecho, la dinámica cambiaba completamente. Claudia lo sabría, Martín activaría todos sus recursos legales, y yo me convertiría oficialmente en el padre que denunció a su propia hija. Pensé en remedios, no en lo que diría, porque eso era terreno de especulación, y yo prefería los hechos. Pensé en su cara, en esa expresión específica que tenía cuando algo le dolía, pero entendía que era necesario. Esa expresión que yo llamé internamente su cara de verdad difícil. «Mañana», dije. Pero esa noche, antes de mañana, ocurrió algo que no estaba en ningún plan. Eran las 9:30 cuando sonó el teléfono, número que no reconocí, aunque después entendí que no debería haberme sorprendido. En los documentos de la empresa figuraba mi número como contacto del representante legal designado. Carla había tenido acceso a ese expediente desde el principio. «Don Jorge Valenzuela», voz de mujer, madura, tensa. «Sí». «¿Con quién hablo?». Un silencio corto. «Soy Carla Mendívil». El aire en la habitación cambió de temperatura. No dije nada, esperé. Durante mi carrera aprendí que el silencio bien usado hace que la gente llene los espacios con cosas que no planeaba decir. «Sé que está investigando», dijo ella, «y sé que tiene razón en hacerlo». No respondí. La dejé continuar. Se detuvo. La escuché respirar. «Yo no sabía que iban a usar su nombre sin decírselo. Al principio me dijeron que usted era socio, que estaba al tanto de todo, que había dado su autorización». «¿Y cuándo supo que era mentira?», pregunté con voz tranquila. Otro silencio. «Hace casi un año. Nunca tuve acceso a los documentos constitutivos originales hasta entonces. Cuando finalmente los vi y comparé la firma con la de su credencial que Claudia tenía en el expediente, lo supe de inmediato. Trabajé en el municipio. Sé reconocer una firma falsa». «¿Y qué hizo cuando lo descubrió?». «Nada». Su voz bajó. «Tenía miedo. Martín es abogado. Sabe cómo usar la ley para protegerse y para hundir a otros. Me dejaron claro que si hablaba, yo era tan responsable como ellos, que mi nombre también estaba en los documentos». «¿Está dispuesta a declarar?». El silencio más largo de todos. «Por eso le llamo, don Jorge». Su voz sonó diferente, más firme, como quien ha tomado una decisión que sabe que le va a costar, pero ya no puede seguir cargando el peso de lo contrario. «Si usted presenta la denuncia, yo voy a corroborar todo. Tengo documentos. Tengo mensajes de Martín, donde me explica cómo debía manejar las actas de las obras. Tengo los estados de cuenta de una de las cuentas de la empresa donde se puede ver a dónde fue el dinero». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz igual. «¿Por qué ahora, Carla?». «Porque hace unos días Martín me llamó. Su respiración cambió. Me dijo que si la investigación avanzaba, que si usted seguía moviendo cosas, iban a necesitar a alguien a quien culpar directamente, y que ese alguien iba a ser yo. Lo que describió tenía un nombre muy específico. La habían usado, igual que a mí.
solo que ella había entrado con los ojos más abiertos y ahora cargaba el peso de eso. «Carla», dije con voz tranquila, «mañana a las 10 de la mañana voy a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Si quiere estar ahí para declarar, la esperamos». Un silencio final. «Voy a estar ahí, don Jorge». Colgué. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala durante un tiempo que no me di. Luego llamé a Rubén. Le conté todo en 3 minutos. Hubo un silencio del otro lado. «Jorge», dijo Rubén finalmente, con esa voz ronca de hombre que ha fumado demasiado y vivido suficiente para reconocer cuando algo importante acaba de ocurrir. «Martín acaba de cometer el error más grande de todo este asunto». «Lo sé», dije. «Amenazó a su propio testigo». «Lo sé. Eso no se arregla con ningún abogado del mundo». «Lo sé, Rubén». Colgué. Fui a la cocina. Preparé café que no iba a tomar. Lo serví igual. Me senté frente a las 2 tazas en la mesa vacía. La segunda taza seguía enfriándose como siempre. Pero esta noche, por alguna razón que no supe explicarme, no me dolió verla. Mañana iba a ser un día diferente a todos los anteriores. Y yo estaba listo. Esa noche no puse alarma, no la necesité. A las 5:40 de la mañana mis ojos se abrieron solos, como siempre que el cuerpo sabe que algo importante espera del otro lado del amanecer. Me quedé un momento mirando el techo oscuro. Escuché el silencio de Hermosillo antes de que la ciudad despertara. Ese silencio particular de las 5 de la mañana que no es vacío, sino acumulación. Todo lo que está a punto de ocurrir, contenido todavía. Me levanté, me bañé con agua caliente y me afeité con cuidado, como hacía cuando iba a presentar un informe importante ante el Contralor del Estado. Saqué el traje oscuro, el mismo de siempre. Lo cepillé, lo puse sobre la cama mientras me vestía. Remedios siempre dijo que la ropa que uno elige para los momentos importantes dice algo sobre cómo uno se ve a sí mismo en esos momentos. Yo elegí el traje porque quería que quedara registro en la memoria de quien fuera que estuviera en esa fiscalía esa mañana, de que el hombre que llegó a denunciar no llegó derrotado, llegó digno. El café lo preparé con más cuidado que de costumbre. Lo bebí despacio, de pie junto a la ventana, viendo cómo Hermosillo encendía sus primeras luces, los puestos del mercado abriendo, los primeros camiones pasando casi vacíos, un panadero sacando charolas a la banqueta envueltas en vapor blanco. La ciudad ordinaria que no sabía nada de lo que iba a ocurrir esa mañana. A las 8:30 llegó Rubén. Traje también. El gris que usaba para las reuniones importantes de su época en la auditoría municipal. Se lo noté diferente en cuanto entró. Más formal, más quieto que de costumbre. Hasta había dejado los cigarros en casa. «¿Cómo dormiste?», me preguntó. «Bien», me miró con esos ojos pequeños y agudos que tenía. «¿De verdad?». «De verdad, Rubén. Mejor que en semanas», asintió. «Yo no dormí nada». «Lo sé. Huelo el café extra que tomaste», sonrió a pesar de todo. César llegó 10 minutos después con la carpeta completa bajo el brazo. El expediente que habíamos construido durante semanas, organizado con esa precisión de periodista que sabe que un documento fuera de lugar puede desacreditar todo lo demás. 3 copias de cada evidencia, índice numerado, separadores por categoría. Lo puse sobre la mesa y lo revisé una vez más, no porque dudara de su contenido, sino porque necesitaba ese ritual de contador que siempre revisó los números una vez más antes de firmar. Todo estaba. El dictamen pericial de Salvador Durán sobre la falsificación de firmas, con 7 puntos técnicos de divergencia documentados. Las copias certificadas del registro público con mi nombre en la empresa. Los 5 contratos públicos adjudicados a esa empresa. Las fotografías de campo mostrando que 3 de las obras nunca existieron. El historial laboral de Carla Mendívil en la Dirección de Obras Públicas Municipales.
los mensajes del grupo de trabajo donde ella aprendía el sistema, el artículo de la revista empresarial local con la cita de Claudia sobre sus socios estratégicos. Y al final, en separador rojo, las evidencias de Carla Mendívil que ella había enviado la noche anterior por correo electrónico cifrado que César le indicó usar, mensajes de Martín explicando el manejo de las actas, estados de cuenta parciales de una de las cuentas empresariales, y una grabación de la llamada donde Martín la amenazó, registrada por ella misma sin que él lo supiera. Esa última pieza era la que cambiaba todo. No solo teníamos el fraude, teníamos la amenaza a un testigo. Eso convertía a Martín en alguien que había cometido un error que ningún título universitario podía deshacer. Un hombre acostumbrado a no rendir cuentas no mide las consecuencias de sus actos hasta que ya es demasiado tarde. ¿Están listos?, preguntó César. Rubén y yo nos miramos. Sí, dije. La Fiscalía General del Estado de Sonora quedaba en una avenida amplia del centro de Hermosillo, en un edificio gris de varios pisos, con la fachada seria de las instituciones, que prefieren no llamar la atención. Llegamos 20 minutos antes de las 10. Carla Mendívil ya estaba ahí. La reconocí por la fotografía del artículo, cabello oscuro recogido, ropa discreta, de quien quiere pasar inadvertido. Estaba sentada en una banca del vestíbulo, con las manos cruzadas sobre las rodillas, y una expresión que era mitad miedo y mitad determinación. Esa mezcla específica de quien ha tomado una decisión que sabe que le va a costar. Se puso de pie cuando me vio acercarme. Don Jorge, me extendió la mano, la tomé. Gracias por darme la oportunidad de hacer esto bien. La miré a los ojos. Vi a una mujer que había tomado el camino equivocado y que estaba tratando de encontrar la salida con lo que le quedaba de valor. Gracias por venir, dije simplemente. No era el momento para reproches. Los reproches no construyen nada. Las evidencias, sí. Nos atendió una agente del Ministerio Público, una mujer de unos 40 años, con el cabello corto, y una manera de escuchar que transmitía que había procesado muchas historias difíciles, pero que ésta le estaba pareciendo suficientemente seria como para prestar atención completa. Presenté la denuncia formal, entregué el expediente completo. Expliqué cada sección con la metodología que usé durante décadas para presentar hallazgos de auditoría. Primero el contexto, luego la irregularidad, luego la evidencia que la sustentaba, luego las consecuencias. La agente tomó notas. Hizo preguntas precisas, revisó los documentos con esa velocidad de quien sabe exactamente qué buscar. Cuando llegó a la sección del dictamen pericial de Salvador, se detuvo. ¿Este perito está certificado ante el Poder Judicial?, preguntó. Durante 22 años, dijo César desde su silla. Puede verificarlo en el registro de peritos del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ella anotó algo. Siguió revisando. Cuando llegó a la grabación donde Martín amenazaba a Carla, la agente levantó la vista. ¿Esta grabación fue obtenida con el consentimiento de quien la realizó? Soy yo quien recibió la llamada, dijo Carla desde el otro extremo de la mesa. Su voz fue firme. En México, quien participa en una conversación tiene derecho a registrarla. Es doctrina constitucional. La agente asintió despacio. Siguió leyendo. Tardamos 2 horas y cuarto. Al final, la agente cerró la carpeta. La alineó con los bordes de su escritorio, con ese gesto preciso de quien va a decir algo oficial, y nos miró. Señor Valenzuela, su denuncia queda formalmente admitida. Dado el volumen y la calidad de las evidencias presentadas, se solicitará de inmediato la intervención de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros. La información bancaria se solicitará por los canales correspondientes conforme a los procedimientos legales establecidos. Hizo una breve pausa. La unidad determinará las acciones procedentes en los tiempos que marca la ley.
Salimos al sol de Hermosillo. Rubén encendió un cigarro en cuanto pisó la banqueta. Esta vez no dije nada. César guardó su libreta. Lo hicieron bien. Carla se quedó parada junto a la entrada un momento. Me miró. ¿Cree que esto va a funcionar? Las evidencias son sólidas, dije. Lo que pase a partir de aquí está en manos de la fiscalía. Nosotros hicimos lo que nos tocaba. Ella asintió despacio. Luego dijo algo que no esperaba. Claudia me habló de usted muchas veces. Sus ojos bajaron un momento. Decía que era un hombre que nunca entendió cómo funciona el mundo real. Lo escuché sin cambiar la expresión. ¿Y usted qué cree ahora?, pregunté. Carla me miró. Creo que entendió todo perfectamente, solo que demasiado tarde para evitarlo y demasiado bien para quedarse callado. Nos despedimos ahí, en la banqueta frente a la fiscalía. Ella caminó en una dirección, nosotros en otra. Esa tarde, de regreso en mi departamento, hice algo que no había hecho en semanas. No revisé documentos, no anoté nada en el cuaderno azul, no llamé a nadie. Me senté en el sillón de la sala, con las manos sobre las rodillas, y no hice absolutamente nada durante un tiempo largo. Solo estuve ahí. El sol de la tarde entraba por la ventana en un ángulo bajo que iluminaba el polvo suspendido en el aire de la habitación. La foto de Remedios en la repisa recibió esa luz de costado y por un momento su sonrisa pareció más viva que de costumbre. «Ya está», le dije en voz baja. Cerré los ojos y esperé, porque ahora la maquinaria de la verdad estaba en marcha. Y esa maquinaria no para, no negocia, no tiene consideraciones personales ni sentimentales, solo avanza. Lo que no sabía esa tarde, sentado en mi sillón con los ojos cerrados y el sol entrando por la ventana, era que Martín ya había descubierto que Carla habló y que esa noche iba a venir a buscarme. Eran las 9:15 de la noche cuando escuché los pasos en el pasillo. No el timbre, no los 3 golpes secos de César, ni el toque informal de Rubén. Pasos, 2 personas. El sonido específico de zapatos de cuero sobre el piso de mosaico del pasillo exterior. Ese sonido que uno aprende a distinguir después de 12 años viviendo en el mismo edificio. Me levanté del sillón antes de que tocaran. 3 golpes fuertes. No era pregunta, era declaración. Abrí la puerta. Claudia y Martín, ella con el rostro encendido y los ojos que llevaban tiempo llorando, aunque ahora estuvieran secos. Él con esa calma de superficie que yo ya sabía leer como lo que era. No serenidad, sino control calculado. La calma del hombre que ya decidió lo que va a hacer y solo está eligiendo cómo empezar. No los invité a pasar. Entraron igual. Martín cerró la puerta detrás de él con ese cuidado excesivo que tienen los hombres peligrosos cuando quieren parecer razonables. No me sorprendió que ya supieran de la denuncia. Martín tenía contactos en todas partes. Era su trabajo conocerlos. Don Jorge, la voz suave, el mentón levantado los 2 centímetros de siempre. Necesitamos hablar. Ya lo imaginaba, dije. Me moví hacia el centro de la sala. Puse la mesa de centro entre ellos y yo. No por miedo, por geometría, por mantener el espacio donde yo pudiera ver a los dos al mismo tiempo. Claudia habló antes de que Martín pudiera continuar. ¿Cómo pudiste? Su voz salió tensa. ¿Cómo pudiste ir a la fiscalía sin hablar conmigo primero? ¿Hablar de qué, Claudia? De las circunstancias, del contexto, de cómo funcionan estas cosas en el mundo real de los negocios. Tu nombre aparece en contratos de obras que no existen, dije con voz tranquila. Mi firma aparece en documentos que nunca firmé. ¿Qué circunstancia explica eso? No es tan simple. Los números siempre son simples. Lo complicado es lo que la gente construye alrededor para que no los veas. Martín levantó una mano, un gesto de abogado habituado a controlar las salas. Don Jorge, entiendo que está molesto.
Tiene razones para estarlo. Hubo errores en la manera en que se manejaron algunas cosas administrativas de la empresa. Su voz era la de alguien concediendo lo mínimo necesario para parecer razonable. Pero ir directamente a la fiscalía sin intentar resolver esto en privado primero es una decisión que va a tener consecuencias para todos. Para usted también. Para mí ya tuvo consecuencias, dije. Llevan 2 años usando mi nombre como pantalla de un fraude. Esa consecuencia ya ocurrió. Martín bajó la mano. Algo en su expresión cambió, solo 1 milímetro, pero lo vi. Carla habló con usted, dijo. Ya no era pregunta. Lo que Carla hizo o no hizo es asunto de la fiscalía ahora. Carla es una mujer que está cometiendo un error enorme, dijo con esa frialdad que debía de haberle funcionado muy bien en los tribunales. Lo que le haya dicho no tiene valor probatorio sin contexto, y el contexto lo conocemos nosotros. El contexto lo tiene la fiscalía, respondí, con fecha y sello de recibido desde las 12:15 de hoy. Claudia se sentó en el sillón sin que nadie la invitara. Se cubrió el rostro con las manos. «Papá», dijo desde detrás de las manos, con esa voz más calculada que quebrada. «Todavía podemos resolver esto sin destruirnos todos. Retira la denuncia. Si la retiras esta noche, si llamamos mañana a primera hora, no voy a retirar nada. Los contratos, las cuentas, ¿podemos devolver el dinero? ¿Devolver 2.300.000 pesos?» La miré. Ella bajó las manos. «¿Esta noche?» El silencio fue la respuesta. Eso pensé. Martín caminó 2 pasos hacia la ventana. Luego se volvió. El cambio de posición fue deliberado, lo reconocí. Era la técnica de abogado que reorganiza el espacio físico cuando necesita reorganizar el argumento. «Don Jorge, seamos honestos los dos». Su voz bajó un tono. Se volvió más íntima, más peligrosa. «Usted es un hombre que vive solo, sin ingresos significativos más allá de su pensión, con una salud que, sin ser mala, tampoco es la de un hombre joven». Sostuvo el aire un momento antes de continuar. «Un proceso legal de esta naturaleza puede durar años. Va a requerir su presencia constante, declaraciones, careos, abogados que no va a poder pagar. Va a ser agotador, va a ser desgastante. ¿Está seguro de que quiere eso para lo que le queda de vida?» «Lo que le queda de vida». Las palabras cayeron en el centro de la habitación como lo que eran. No una advertencia, una amenaza disfrazada de preocupación. Lo miré durante 3 segundos completos sin decir nada. «Martín», dije finalmente, «durante mi carrera encontré exactamente este tipo de argumentos en los expedientes de personas que creían que podían intimidar a la Contraloría del Estado». Respiré despacio antes de continuar. «Ninguno funcionó entonces. Este tampoco va a funcionar ahora». Algo cruzó su rostro. No era miedo todavía, pero era el antecedente del miedo, el momento en que un hombre inteligente empieza a calcular que las variables no están saliendo como proyectó. «Tiene el expediente completo», dije. «Firmas periciales, contratos, fotografías de campo, historial de Carla en el municipio, mensajes suyos, Martín, explicando el manejo de las actas, y la grabación de la llamada donde amenazó a Carla». El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores de esa noche. Claudia levantó la vista desde el sillón. Martín no se movió, pero algo en su postura cambió, imperceptiblemente para cualquier observador casual, pero perfectamente visible para un hombre que pasó décadas leyendo los detalles que la gente no sabe que está mostrando. La grabación. Ese fue el momento en que Martín Robles entendió que había perdido. «Esa grabación», dijo con voz que por primera vez esa noche no era completamente controlada, «fue obtenida de manera legal», lo interrumpí. «En México, quien participa en una conversación tiene derecho a registrarla. Es doctrina constitucional, ya lo verificamos». Claudia se puso de pie. Miró a Martín.
En esa mirada vi algo que no esperaba ver. No vi a dos personas unidas contra mí. Vi a dos personas que de pronto estaban calculando su situación de manera individual. Ese fue el momento en que entendí que el frente que presentaban no era tan sólido como parecía. «Papá», dijo Claudia. Su voz había cambiado. Ya no era la empresaria negociando ni la hija suplicando. Era algo más frío y más definitivo. «Entonces ya tomaste tu decisión». «La tomé hace tiempo», dije, «el día que encontré mi nombre en esos documentos». Claudia cerró los ojos un segundo. Asintió una vez, despacio, como quien acepta una derrota que en el fondo ya sabía que era inevitable. Martín puso la mano en su brazo. «Nos vamos», dijo en voz baja. No era rendición todavía. Martín no era el tipo de hombre que se rendía en una sala. Era retirada táctica. Reagrupamiento. Buscaría otro ángulo, otra palanca, otro argumento legal, pero esa noche ya no tenía más movimientos aquí. Caminaron hacia la puerta. Martín la abrió. Antes de cruzarla, se volvió una vez más. «Va a arrepentirse de esto, don Jorge». «Puede ser», dije, «pero esta noche voy a dormir tranquilo». La puerta se cerró. Me quedé inmóvil en el centro de la sala. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, el elevador, el silencio que siguió. Caminé hasta la cocina. Puse agua a calentar. Preparé el café con los movimientos automáticos de siempre. Lo serví en las 2 tazas de siempre. Me senté frente a ellas. La segunda taza empezó a enfriarse como siempre. Esta vez no la miré como ausencia. La miré como testigo, como si Remedios estuviera ahí, callada, escuchando todo lo que yo no tenía palabras para decir todavía. «Ya sé que no debí esperar tanto», le dije en voz baja. «Confié donde nunca debí confiar, pero eso ya no puedo cambiarlo. Lo que sí pude cambiar, lo cambié». El silencio de la cocina no respondió. «Hice lo correcto», dije, no como pregunta, como afirmación que necesitaba escucharse en voz alta para terminar de asentarse. Bebí el café, lavé las tazas, me fui a la cama y dormí. Pero 10 días después me despertó el teléfono antes del amanecer. Era César. «Jorge». Su voz tenía esa textura específica de las noticias que no esperan. «Acaban de ejecutar las órdenes de cateo. La fiscalía se movió esta madrugada». Me senté en la cama. «¿Y Claudia?» «Están buscando a Martín primero. En los días que siguieron a aquella noche en tu casa, intentó contactar a un funcionario del municipio para destruir documentos del expediente. La fiscalía había comenzado a reunir información sobre sus movimientos después de las primeras diligencias. Lo detectaron. Lo detuvieron cuando intentaba hacer el contacto. El miedo lo hizo descuidado. Un hombre acostumbrado a no rendir cuentas no sabe cómo comportarse cuando finalmente lo persiguen. Eso les dio la base legal para ejecutar las órdenes de cateo». Cerré los ojos. Martín había cometido el error irreparable. Amenazar a un testigo era grave. Intentar destruir evidencia bajo investigación activa era otra categoría completamente distinta. «¿Dónde estás?», pregunté. «A 3 cuadras de la empresa. ¿Vienes?». Me levanté. Busqué el traje oscuro con la mirada. «Dame 20 minutos». Me puse el traje por 3ª vez en este proceso. La primera fue para la denuncia. La segunda fue sin planearlo, la noche que Claudia y Martín vinieron a buscarme. Esta 3ª vez me lo puse despacio, con cuidado, como quien entiende que está vistiéndose para el último capítulo de algo que comenzó mucho antes de que él supiera que estaba ocurriendo. El café lo preparé, pero no lo bebí. Tomé el portafolio. Ya estaba vacío. Todas las evidencias estaban en manos de la fiscalía, pero lo tomé igual. Por costumbre, por dignidad, porque un hombre que sale a enfrentar el final de una historia así merece llevar algo en la mano que diga que estuvo preparado. Afuera, el frío de Hermosillo me recibió como siempre. Enero seco, aire que corta.
El cielo de esa claridad específica de las mañanas del desierto sonorense, donde la luz llega antes de que el calor la acompañe. Caminé las 3 cuadras. No tomé el camión. Necesitaba ese tiempo. Esos pasos contados sobre la banqueta fría, el sonido de mis propios zapatos sobre el concreto, el ritmo lento de un hombre que no tiene prisa porque ya hizo lo que tenía que hacer y lo que sigue ya no depende de él. César estaba en la esquina frente al edificio con las manos en los bolsillos y el cuello de la chamarra levantado contra el viento. Me vio venir desde media cuadra y no se movió. Me esperó ahí, quieto, como quien entiende que hay momentos que no se apresuran. «Llegaste», dijo cuando estuve a su lado. «Aquí estoy, miramos juntos». El edificio donde Claudia tenía su empresa tenía la entrada sellada con cinta amarilla. 2 camionetas de la fiscalía estacionadas en diagonal bloqueando el acceso. 3 agentes en la puerta. Adentro, a través del cristal de la fachada, se veían figuras moviéndose entre los escritorios, cargando cajas, revisando cajones, haciendo el trabajo metódico y sin drama de quienes ejecutan una orden judicial. Una patrulla estaba estacionada más adelante, con las luces encendidas, aunque sin sirena. La radio de un café a mis espaldas transmitía las noticias de la mañana. Escuché mi propio caso narrado por una voz de locutor que no me conocía, que pronunció mi nombre con la neutralidad profesional de quien lee un hecho entre muchos hechos. Y sin embargo, escucharlo ahí, en esa voz ajena, en esa radio de café ordinario, lo hizo más real que cualquier documento que hubiera firmado o revisado en las últimas semanas. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Sonora ejecutaron esta madrugada órdenes de cateo en las instalaciones de una empresa del sector inmobiliario investigada por fraude fiscal, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos relacionados con contratos por un monto total de 3.600.000 pesos, de los cuales más de 2 millones corresponden a obras que nunca fueron ejecutadas. Uno de los probables responsables fue detenido preventivamente, mientras las investigaciones siguen su curso conforme a los procedimientos legales. César escuchó junto a mí, sin decir nada. Cuando el locutor pasó a la siguiente nota, mi amigo se volvió. «¿Cómo estás?» «Extraño», dije con honestidad. «¿Extraño cómo?» Busqué la palabra correcta. Durante toda mi carrera aprendí que la palabra exacta importa, que usarla aproximada es el principio de la imprecisión y la imprecisión es el principio del error. «Vacío», dije finalmente, pero en el sentido correcto, como cuando terminas de revisar un expediente muy largo y complejo y lo cierras y lo archivas y sabes que está completo. Ese vacío. César asintió despacio, el vacío del trabajo terminado. Exacto. Rubén llegó 10 minutos después. Sin traje esta vez, con su chamarra de siempre y los cigarros en el bolsillo, pero con una puntualidad que decía que había salido de su casa en cuanto recibió mi mensaje. Se paró a mi lado, miró el edificio. No dijo nada durante un momento. Luego, en voz baja, casi para sí mismo: «¿Cuánto trabajo para llegar aquí?» «Siempre es mucho trabajo», dije. «La verdad no se instala sola». Rubén encendió un cigarro. Esta vez lo hizo despacio, con ese gesto de quien se permite algo que normalmente controla, porque el momento lo justifica. Fue entonces cuando los vi salir. Primero Martín, 2 agentes a los lados, las manos esposadas adelante, el traje azul marino de siempre, pero arrugado, como si hubiera dormido con él puesto o no hubiera dormido en absoluto. El cabello, que siempre estuvo perfectamente peinado, estaba desorganizado. El mentón, ese mentón que llevaba 2 centímetros levantados por encima de lo necesario desde el primer día que lo conocí, estaba horizontal. Por primera vez a la misma altura que el resto del mundo. Caminaba rápido, con la cabeza baja,
con esa prisa específica de quien quiere cruzar un espacio público lo más rápido posible. Un agente abrió la puerta trasera de la patrulla. Martín entró sin resistencia. La puerta se cerró. Luego salió Claudia, acompañada de un agente que caminaba a su lado con una mano en su brazo, guiándola, no sujetándola. Claudia había decidido colaborar. Eso tenía un precio y también una consecuencia. Salía caminando, no esposada. Por ahora. Claudia salió al sol de la mañana y entrecerró los ojos. El contraste de luz después del interior del edificio. Se detuvo un segundo en la entrada antes de que la agente la guiara suavemente hacia adelante. Fue en ese segundo cuando me vio, parado en la acera de enfrente, con el portafolio bajo el brazo, con Rubén y César a mis lados, el viejo contador jubilado con el traje oscuro y los zapatos limpios que llevaba siendo invisible en su vida durante demasiado tiempo. Sus ojos me encontraron y se quedaron ahí. No vi rabia en su mirada, no vi el cálculo frío de la empresaria ni la actuación de la hija que pide perdón. Vi algo que no esperaba ver y que me costó un segundo identificar porque hacía mucho que no lo veía en su rostro. Vi vergüenza, vergüenza real, sin adornos, sin estrategia alrededor. La agente la guió hacia adelante. Claudia siguió caminando, pero sus ojos permanecieron en mí un segundo más, 2, 3, antes de que la distancia y el movimiento los separaran. No aparté la mirada primero. Esta vez no. La vi subir a un vehículo de la fiscalía. La puerta se cerró. El vehículo arrancó. Las luces encendidas pero sin sirena, como si la urgencia ya hubiera pasado y lo que quedara fuera solo el procedimiento tranquilo de la justicia, haciendo su trabajo sin necesidad de anunciarse. Me quedé mirando el punto donde el vehículo había estado hasta que el espacio quedó vacío. Rubén puso su mano en mi hombro. No dijo nada. No hacía falta. César miró su reloj. Los medios van a llegar en menos de una hora. ¿Quieres irte antes? Sí, dije. Ya vi lo que necesitaba ver. Desayunamos en la fonda donde César tomaba café cada mañana. Esa mañana, la dueña preparó también café de olla para Rubén y para mí, sin que se lo pidiéramos, como si supiera que la mañana requería ese tipo de café, el que huele a canela y a piloncillo y a las cocinas de las casas donde uno creció. Comimos pan dulce, hablamos de cosas que no eran el caso, del aire fresco del invierno sonorense, de un partido de béisbol que Rubén había visto días atrás, de un libro que César llevaba meses sin terminar. La conversación ordinaria de los hombres que acaban de pasar por algo extraordinario y necesitan que el mundo les recuerde que la vida ordinaria sigue existiendo al otro lado. A las 10:30, César recibió un mensaje en el teléfono. Lo leyó. Levantó la vista. La Fiscalía acaba de emitir un comunicado. Confirman la detención preventiva de Martín mientras la investigación sigue su curso. Claudia está colaborando con las autoridades. Leyó un poco más. Y el SAT ya recibió copia del expediente. Están iniciando su propio proceso para determinar responsabilidades fiscales y, cito textualmente, para exonerar a personas que pudieran haber sido utilizadas sin su conocimiento como responsables registrados. Exonerarme. Una palabra, 5 sílabas. Décadas de nombre limpio que alguien intentó ensuciar y que iban a quedar limpios de nuevo. No dije nada. Levanté la taza de café, la sostuve entre las manos. La calidez del barro contra mis palmas. Rubén levantó la suya también. César la suya. No brindamos, no dijimos nada. Solo sostuvimos las tazas un momento, los tres, en ese gesto silencioso que no necesitaba palabras porque las palabras habrían sido menos que lo que el silencio decía. Esa tarde volví solo al departamento. Rubén ofreció acompañarme. Le dije que no. Necesitaba ese camino solo, como había necesitado el de la mañana,
porque hay tramos de las cosas importantes que uno tiene que recorrer sin compañía para que sean completamente suyos. Pasé frente a la panadería de siempre. El dueño estaba acomodando el escaparate. Don Jorge, ya vi las noticias. Se limpió las manos en el delantal. Le hago unas conchitas de las que le gustan. Mañana, hoy voy directo a casa, como usted diga. Y oiga, me miró con esa franqueza directa de los hombres que trabajan con las manos. Buen trabajo, don Jorge, así se hace. Asentí. Seguí caminando. En el edificio, la señora del departamento de enfrente salió al pasillo justo cuando yo entraba. Don Jorge, ya nos enteramos todos. Tenía los ojos brillantes. Mi esposo dice que usted es un ejemplo. Su esposo es muy amable, dije. No, es la verdad. Me tomó del brazo un segundo. Aquí tiene su casa, don Jorge. Aquí siempre ha tenido su casa. Subí las escaleras despacio. Abrí la puerta de mi departamento. Todo estaba igual que siempre. Las paredes con la pintura vieja que llevaba años necesitando renovarse. Los muebles que Remedios y yo compramos juntos hace décadas. La gotera del baño que seguía siendo la misma. La foto de Remedios en la repisa sonriéndome desde ese lugar donde el tiempo no cambia nada. Me quité el saco. Lo colgué con cuidado en el respaldo de la silla. Fui a la cocina. Preparé el café del final del día. Lo serví en las 2 tazas. Me senté. El silencio del departamento fue el de siempre, pero yo ya no era el mismo hombre que escuchaba ese silencio hacía semanas, con el peso de la humillación en el pecho y la firma falsificada en unos documentos que no había visto y la voz de su hija diciendo desorientado, la edad, ya saben, detrás de una columna de un salón que olía a dinero y a mentira. Saqué el cuaderno azul por última vez. Lo abrí en la última página que tenía escrita. La que decía, no sé en qué momento dejé de ser su padre para convertirme en un recurso. Debajo de esa línea escribí una sola cosa. El momento en que lo supe fue el momento en que dejé de serlo. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón del escritorio, junto a los documentos de toda una vida, junto a los talones de boleto y las credenciales viejas y la escritura del departamento y las fotos que nunca llegué a poner en álbum. Junto a todo lo que forma el archivo de un hombre ordinario que vivió una vida honesta y que cuando alguien intentó usar esa honestidad en su contra, encontró todavía la claridad suficiente para responder. Me quedé sentado en la cocina mirando las 2 tazas. La segunda se enfriaba como siempre. Hoy la dejé enfriar sin tristeza, porque entendí algo que llevaba 4 años tardando en entender, que esa segunda taza no era ausencia, era presencia de otra manera. Remedios estaba en ese café que nadie bebía, en ese ritual que yo seguía sin saber bien por qué, en esa costumbre terca del amor que no desaparece solo porque la persona que lo originó ya no está. Ella me enseñó a preparar el café así, a ponerle la canela, a esperar el hervor exacto antes de bajar la flama, y me enseñó también, sin decírmelo nunca directamente, que un hombre de verdad no necesita que el mundo lo vea hacer lo correcto para hacerlo. Solo necesita poder verse a sí mismo después. Esa noche me vi, y no aparté los ojos. Meses después, un sobre llegó a mi buzón. No era de la Fiscalía, ni del SAT, ni de ninguna institución. Era un sobre blanco, sin membrete, con mi nombre escrito a mano, con una letra que reconocí aunque hacía tiempo que no la veía. Era de Claudia. Lo sostuve un momento sin abrirlo. Lo sentí entre los dedos, el grosor de una sola hoja adentro. Lo abrí. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. La desplegué. Eran 4 líneas. Solo 4. Papá, no espero que me perdones. No todavía, tal vez nunca. Solo quiero que sepas que lo que viste en mi cara esa mañana era real. No sé si eso cambia algo. Probablemente no. Claudia. La leí 3 veces. La doblé de nuevo.
La guardé en el cajón del escritorio, junto al cuaderno azul y los documentos de toda una vida. No respondí. No todavía. Porque el perdón no es un número que cuadra en cuanto lo pones en la columna correcta. El perdón es una cuenta larga, una que se lleva con paciencia. Una que a veces tarda años en cerrar y a veces no cierra nunca. Y las dos cosas pueden ser igualmente honestas dependiendo de lo que pasó. El proceso legal seguía su curso. Esas cosas toman tiempo en México. Meses, a veces años. Yo lo sabía mejor que nadie. Lo que importaba era que mi nombre estaba siendo limpiado, que la verdad había salido, que las cuentas finalmente estaban cuadrando. Lo que sí hice esa tarde fue salir a caminar, sin destino, sin portafolio, sin traje oscuro. Solo yo, con mi abrigo de siempre y mis zapatos limpios y el aire fresco del invierno sonorense, caminando por las calles de la ciudad donde nací y viví, y trabajé y amé, y perdí, y encontré, y perdí de nuevo, y encontré otra vez. Pasé frente a la panadería. Me compré una concha de las que me gustan. La comí caminando. El azúcar estaba perfecta. El sol de la tarde pintó las calles de naranja y los edificios de rosa, y las sombras largas de enero se extendieron en la banqueta delante de mí, como si el día quisiera mostrarme a dónde seguía el camino. Yo lo seguí, despacio, con las manos en los bolsillos y la espalda recta y la cabeza en alto, como siempre, como corresponde a un hombre que eligió la verdad cuando habría sido más fácil el silencio. Y que aprendió que ser invisible en los ojos de alguien que no sabe ver no te hace invisible, solo te hace libre.